Viene Mauro y pues ahí podemos conversar de todo un poquillo, ¿no? Incluso, no sé si preguntarle de esto, aunque la idea es del tema, preguntar el tema de la asamblea, pero igual usted sabe que con Mauro, más que una entrevista, es un diálogo, es una tertulia. Amigos, hay un nuevo capítulo en torno al tema de Villavicencio. Hay quienes creen que definitivamente el asunto de la persecución va a continuar porque mientras siga viva algún vestigio de optimismo en torno a la RC, aunque todavía exista, porque parece, yo a veces, a ver, ahí es cuando empiezan las dudas, ¿no? Porque tú dices, ¿por qué razón perseguir tanto a una persona? ¿Por qué razón mencionar que Glass desde la cárcel mandó hacer esto porque lo investigan como autor intelectual, les cuento? Autores intelectuales, no solamente a él, sino a otras personas. ¿Qué gana? ¿Qué saca? ¿Realmente es esto cierto? ¿Se puede dar de verdad de esa manera? O sea, son inquietudes completamente válidas porque el señor está, amigos, en la cárcel. Está en la cárcel hace ya algún tiempo, está preso. Y no es por nada, de las veces que se lo ha podido ver a Glass, oiga, bastante golpeado, bastante disminuido, bastante acabado. Entonces, imagínense ustedes que hay reportes donde se denunciaba el hecho de que Glass incluso estaba teniendo problemas psicológicos normales, pero hermano, tú te vuelves loco. Decían también que empezó a manchar las paredes en algún momento de su vida, decían algunas cosas. Normal, pero loco, uno se vuelve loco, se vuelve como tarado. No quiero que reviente, parece que está reventando el sonido. Eso no quiero. Es normal, pues, hermano, normal, te pones mal, pues. Y ahora el nuevo capítulo. Primero, a ver, la abogada Sonia Vera que revela el informe sobre el falso positivo que ella llama. Y luego, mis queridos amigos, está la postura de la Fiscalía que ha dicho que va a demandar y va a procesar a los abogados. Me imagino yo que en específico a la abogada que lleva el caso de Glass por haber revelado este documento que es reservado, donde se habla precisamente de este testimonio, que habla incluso de $1 millón, que resultó ser un falso positivo, ¿no? Esto es lo que incluso la señora Verónica Arzarauz había mencionado. Díganme ustedes qué piensan de todas estas cosas. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Qué opinión les merece? A ver, primero les traigo el dato tal cual, ¿no? Asesinato de Villavicencio obtuvo un costo de $1 millón, supuestamente, pagado, autorizado y financiado por figuras del correísmo, según el informe que reveló Sonia Vera, y que Fiscalía dice eso no debía pasar, y que Sonia Vera dice es un documento forjado de un testigo creado. La investigación para encontrar a los autores intelectuales del crimen de Villavicencio continúa de manera reservada. Sin embargo, los abogados de los mismos sospechosos han filtrado información que proviene aparentemente del expediente. Tras la publicación de un documento en el que se señala a 5 presuntos sospechosos, entre los que está el ex vicepresidente Jorge Glass, estaría también Daniel Salcedo, Sonia Vera, abogada del primero, es decir, de Glass, publicó la supuesta versión de un testigo que sería la base con la que Fiscalía estaría investigando a estas personas. Pero Sonia lo hace desde otro punto de vista y menciona que esto se trataría de un falso positivo, otro montaje en construcción, el nuevo falso positivo en contra de Glass y otros líderes de la Revolución Ciudadana. Yo no sé, de verdad pregunto, y si alguien está en la audiencia y me dice y me puede ayudar, ¿qué sacan, por ejemplo, con esto si ya a la cuenta, con trampa, ganaron la presidencia? ¿Qué sacan con esto? Sí me gustaría algún criterio de alguien, criterio chévere, interesante, que pueda compartirnos y decirnos qué sacan con esta situación. Pero bueno, según Vera, la versión corresponde a el señor Lenín B., abogado sentenciado por el caso Plaga. En este proceso, que es uno de los desprendidos de la trama conocida como Metástasis, se juzga a los abogados que sirvieron a las mafias para conseguir libertades irregulares comprando jueces. El testigo que está en el informe fue detenido en enero del 2024 luego de que había estallado el caso Metástasis y luego confesó su cercanía con Cristian Romero, ex abogado de Jorge Glass, Daniel Salcedo, la familia de Bucarán y Leandro
Norero durante su estadía en prisión. Este sujeto habría conocido los detalles del crimen de Villavicencio. Todo esto, según Sonia Vera, se basa en un supuesto y en una declaración. La pregunta siempre, mis queridos amigos, y no es que sea esto, no es que esté equivocado yo, pero la pregunta válida, ¿hasta qué punto se considera real un testimonio? Oiga, porque yo puedo salir por salvarme el pellejo y básicamente voy a yo decir lo que me dé la gana, hermano, por salvarme el pellejo, y usted sabe que las cosas son así. O sea, sí me gustaría que alguien me comente qué cree o qué piensa que específicamente funciona o creen que va a funcionar esta situación, o cómo va a funcionar esta situación. Ok, déjeme continuar, por favor. ¿En dónde me quedé? Ok. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto a la salida de un evento público de su campaña a la presidencia en el 2024. 5 sicarios fueron sentenciados, sin embargo, aún no se ha logrado establecer quién dio la orden. Supuestamente, los autores materiales están presos y algunos muertos. De hecho, de forma rara, mataron a muchos de los implicados. ¡Qué convenientes! Y los mataron en la cárcel, ¿no? ¡Qué convenientes! Sonia Vera publicó en su cuenta de X la versión completa del testigo del caso de Villavicencio. Su objetivo, suscribió la abogada, es que la ciudadanía, la prensa y organismos internacionales constaten por sí mismo el nivel de manipulación al que ha llegado Fiscalía. Según el documento, el mencionado dio una versión el 4 de abril del 2024 en Quito. Relató que a finales de julio del 2023, cuando todavía estaba en libertad y Villavicencio seguía vivo, Jorge Robinson Chonillo Mendoza, alias Negro Yorkis, se comunicó con él desde la cárcel de Riobamba. Supuestamente, Negro Yorkis es cercano a Fabricio Colompico, quien fue sentenciado por preparar un atentado contra la señora fiscal Diana Salazar. Para esa época, Chonillo estaba buscando su libertad y contó al testigo que tras salir de prisión se iría a Cali, Colombia, en busca de un camello grande. Justamente semanas después, Chonillo salió de la cárcel y en los chats encontrados en los teléfonos de Norero, que son base del caso Metástasis, Cristian Romero alardeaba de que uno de sus socios sacó libre a Chonillo, socio de Colompico. El relato del testigo continúa el 4 de enero, días antes de la detención y después de haberse consumado el crimen de Villavicencio, cuando nuevamente Negro Yorkis lo llamó. Le dijo que tenía miedo de que lo vinculen al caso Villavicencio, ya que la fiscalía había dicho públicamente que quien quería atentar en su contra era Colompico, quien además era su socio. ¿Tienes algún vínculo político con alguien cercano a ellos?, le habría preguntado el testigo a Chonillo. A lo que el sujeto le respondió que en julio del 2023 se había reunido en Cali con gente de Los Lobos y había establecido un vínculo con Pipo y Menor, cabecillas de la agrupación. En esa reunión, según le contó Chonillo al testigo, hubo una videollamada de parte de un señor Ronnie Aleaga, SIC, a través de una aplicación llamada Silent, el cual mencionó que él pagó el dinero, es decir, $1 millón supuestamente, y que de eso se encargaría gente del extranjero. Además, el testigo contó que en esa reunión se habló de $1 millón, que era el valor por 2 personas, y agregó que Jorge Chonillo Mendoza, al establecer que alias Ronnie era el encargado de coordinar el crimen, me cuenta lo siguiente, que Jorge Glass conocía del acto de atentar contra la vida de Villavicencio, que él fue quien dio la orden superior a José Serrano Salgado. Todo esto en base al testimonio de este testigo que Fiscalía ya echó el grito por el cielo, porque supuestamente este testimonio que yo les estoy relatando a ustedes no tenía que haberse hecho público. Ya está rodando por todos lados. También el testigo, relató que cuando fue detenido en la cárcel 4 de Quito conoció a alias Invisible, uno de los sicarios sentenciados por el caso Villavicencio, así como también conoció a Salcedo, sentenciados por los casos de corrupción hospitalaria. Invisible le había confirmado al testigo el vínculo existente entre el crimen de Villavicencio por parte del señor Salcedo, quien coordinó y enlazó con otros políticos y los GDO, los Lobos, y también con vínculos de otros GDO, además de Jordán, quien sería el financista. Jorge Glass le da la orden directa a Aliaga, financiado por José Serrano. Jorge Chonillo presta las armas a través de Colompico
Y este último tenía varias visitas de chicas como de nombres Laura Castillo y Alejandra Chimbo, vinculadas al crimen también. Así el testigo resumió la planificación del crimen. La estructura del asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, está conformada desde la parte de arriba de la siguiente manera. Supuestamente, lo que la Fiscalía va a empezar ya a presentar. Jorge Glass en la cabeza y José Serrano como autores intelectuales. Financistas, Javier Jordán, coordinador Ronnie Aliaga, y respecto a Salcedo, fue él el vínculo con los Lobos. Quien prestó las armas fue Jorge Robinson Chonillo Mendoza, quien tiene el nexo con Fabricio Colompico. Además, según el testigo, reveló que Víctor Flores, otro de los sicarios sentenciados en el caso de Villavicencio, le contó en la cárcel que el precio era de 1 millón, que fue pagado por el crimen de Villavicencio, y que el crimen era para Villavicencio y Diana Salazar, que habrían sido estos dos. Supuestamente que ese sería el plan. Ahora, mis queridos amigos, bueno, este informe ha dicho a la señora fiscal que no tenía que haber salido y ya empezó a ser visible el hecho de que van a investigar a los abogados. Ahora, la abogada de Jorge Glass escribió en su cuenta de X básicamente la justificación, por decirlo de alguna manera, lo que ella cree y considera que ha pasado. A ver si podemos, por favor, aquí está. Sonia Vera dice, otro montaje más en construcción, el nuevo falso positivo contra Jorge Glass y líderes políticos. Ella sería quien publicó esto acá, ¿no? La fiscal Diana Salazar montó un falso positivo para usar su venganza personal contra el correísmo a través del crimen de Villavicencio. Y él merece mucho más que eso, denunció Verónica Zarauz, viuda del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La misma mujer que en octubre del 2023 fue presionada a publicar un mensaje en redes sociales revisado por la propia fiscal para señalar al expresidente Correa como autor intelectual del crimen. Eso lo había revelado la señora Zarauz, pero no surtió el efecto, ¿no? Zarauz acusó directamente a Salazar y al presidente Noboa de encubrir el magnicidio de su esposo. Si se dan cuenta, lo que sí voy a mencionar en este enredado caso es que han tratado de ocultar y ya no se volvió a saber más de la declaración de la ex esposa de Villavicencio, que dijo esas cosas gravísimas, pero acá no pasó nada, ¿no? Habló de la presión de la señora fiscal y habló de cómo Noboa habría encubrido este magnicidio. Si vamos a hablar de versiones y versiones, oiga, escuchemos todas las versiones y hagámosle caso a todas las versiones, porque Fiscalía nos está diciendo que en base a alguien, en base a un testigo, están montando toda una estructura. Entonces, ¿por qué no se toma en cuenta este testimonio? Yo tengo una respuesta. Quien dirige la organización y la operación es la Fiscalía. Entonces, no va a pasar que la propia Fiscalía se vaya a investigar. Frente a ese quiebre narrativo que debería haber motivado una investigación urgente, la Fiscalía responde con lo que ya se ha vuelto una práctica sistemática: fabricar un nuevo caso de alto perfil con fines políticos. Esta vez el blanco son el ex vicepresidente Glass, José Serrano y Ronnie Aliaga, y otros actores a quienes se intenta vincular con el crimen de Villavicencio. La prueba principal, una versión no juramentada ni control judicial rendida el 4 de abril del 2024 por un criminal confeso. Y ahí dice el nombre, la señora lo publica y todo eso. Yo lo que sí me pregunto, mis queridos amigos, y no sé si ustedes también se preguntan es, por ejemplo, ¿qué se saca de todo esto, ¿no? ¿Qué sacarían de todo esto? Porque al final del camino, si es las elecciones o el poder, pues ya la ganaron, ¿no? Por acá tenemos algún comentario de nuestro amigo que nos envía un super chat. Gracias, ya tenemos $10 de contribución, qué bonito. Mi querido Marcos, así como Mónica Salazar, son todos los Salazares. Una vocalía en el cal fue el plato de lenteja que le dieron a la doña Mónica. yo creería que no solamente eso, mi estimado, no solamente eso. Pero, ¿qué te puedo decir? La política se acabó. Es terrible, hermano.